del Santo Evangelio según San Juan. María se había quedado llorando fuera junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se dio la vuelta y le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y dile: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, martes, dentro de la primera semana de Pascua, hermanos y hermanas, como si fuera Pascua. Así que feliz Pascua para ti también. Podemos seguir saludándonos con la alegría y el gozo de la Pascua de Resurrección. Y el Evangelio, hermanos y hermanas, tomado de San Juan, capítulo 20, 11 al 18, tiene para nosotros bendición grande en el día de hoy. Mira cómo es la idea fuerza. No te aferres a un Jesús totalmente humano en tu encuentro personal con Él. No te aferres a un Jesús totalmente humano en tu encuentro personal con el Jesús resucitado. Y eso lo sacamos ¿de dónde? Del encuentro personal, hermanos y hermanas, de María Magdalena con nuestro Señor Jesucristo. Parece ser, hermanos y hermanas, que María Magdalena iba detrás del Jesús histórico. Parece que María Magdalena iba detrás del Jesús Mesías, pero realmente el Cristo Mesías ya no estaba. El que estaba era el Jesús, que es Señor, y ahora, hermanos y hermanas, ha resucitado de entre los muertos. Entonces tenemos que estar seguros a quién vamos a buscar, porque si no, estaremos buscando a quien no existe y donde no está. Cristo ya no está en la cruz, y no está colgado de la cruz, hermanos y hermanas, ponte eso en la cabeza. Cristo ya no está en el sepulcro, ponte eso en la cabeza, no lo busques donde no está. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? De eso vamos a hablar hoy para que podamos encontrarnos con Él en persona, hermanos y hermanas, con su poder a través del Espíritu Santo como el Cristo vivo de nuestras vidas. Hermanos y hermanas, las mujeres jugaron un papel protagónico muy grande en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo en su pasión, muerte y resurrección. Ese Jueves Santo las mujeres tuvieron que estar allí durante la cena de Pascua, preparando todas las cositas para que el Señor celebrara la Pascua con los 12. Ese Viernes Santo vimos nosotros a las mujeres también de pie junto a la cruz. No solamente María, la madre del Señor, sino María Magdalena, otra María, la madre de Santiago. Estaban allí las mujeres. Y domingo temprano en la mañana vemos también el grupo de las mujeres que son discípulas, que van buscando que llevar el perfume, el ungüento para embalsamar el cuerpo de Cristo nuestro Señor. Pues, hermanos y hermanas, es protagónico en el caso de María Magdalena. Protagónico, ¿por qué? Porque es a la primera que se le aparece nuestro Señor Jesucristo. Y número 2, ella es enviada por parte de Cristo a que anuncie que Él resucitó de entre los muertos. Así que, hermanos y hermanas, María Magdalena, privilegiada en este caso, hermanos y hermanas, en el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué será esto? Mira, hay un pasaje bíblico dentro del libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 17, que dice, hermanos y hermanas, de parte de Dios, dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y me hallan los que temprano me buscan. Hermanos y hermanas, el encuentro personal que tú y yo necesitamos
con nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra ahí dice, con los que temprano me buscan. Temprano quiere decir que, hermanos y hermanas, no esperan, no dejan las cosas sin hacer, no dicen lo haré mañana, o dejan las cosas a medias. No, es el que se decide. El que se decide por encontrar a Jesucristo lo encuentra. El que se decide por encontrar a Cristo vivo lo va a encontrar. Así que no olvides esto. Eso es palabra de Dios. Yo amo a los que me aman y me hallan. Los que temprano me buscan, los que están decididos a encontrarme. Hermanos y hermanas, entonces, ¿qué aspectos podemos pensar nosotros de este evangelio que hemos leído hoy que nos pueden guiar en torno a nuestro encuentro personal? Número uno, hermanos y hermanas, en el caso de María Magdalena, no lo reconoce. Esa es una de las cosas que vemos aquí en la narración del evangelio de hoy. ¿Por qué María Magdalena no pudo reconocer a nuestro Señor Jesucristo? Y lo que está en el fondo, sin faltarle respeto a esta mujer que obviamente tenía fe en nuestro Señor Jesucristo, es que no creía que Jesucristo iba a resucitar. Por eso no lo reconoce. María está dentro de una situación, hermanos y hermanas, que viene del Viernes Santo, y por lo tanto María, como muchos otros han creído, que la muerte hundió la vida de nuestro Señor Jesucristo. Está sepultado, está bajo la tierra, hermanos y hermanas. Ya no hay nada que buscar. Y esto no es tanto porque no tuviese fe, es que dice la misma palabra que ellos no entendieron lo que Cristo decía de que iba a sufrir mucho, que lo iban a matar y al tercer día resucitaría. Esa parte de resucitar, hermanos y hermanas, no está claro en ellos y lo tenemos que entender. Por lo tanto, una de las cosas que no nos deja ver a nosotros la experiencia con Jesús resucitado es precisamente, hermanos y hermanas, que a veces hay personas que creen que Cristo realmente no está vivo. Y al decir que no está vivo, estamos diciendo que hay una incredulidad. En el caso de María Magdalena, la incredulidad ciega. O sea, quítate la incredulidad porque te ciegas y no podrás tener el encuentro personal necesario, creer y tener fe. Y no solamente la incredulidad ciega, hermanos y hermanas, la no creencia, sino que también nosotros vimos en el caso de Zacarías. ¿Te acuerdas tú de Zacarías? La incredulidad deja muda a las personas, como el caso de Zacarías, que no creía que su mujer iba a dar a luz un hijo, ¿verdad? Y entonces pues te vas a quedar mudo por no creer. O sea que la incredulidad nos ciega y también no nos permite hablar lo que tenemos que hablar. Entonces estas cositas, hermanos y hermanas, tenemos que irlas limpiando de alguna forma de nuestras vidas. Aquí entendemos, hermanos y hermanas, que María Magdalena lo amaba. Pero el amor de María Magdalena hacia nuestro Señor Jesucristo debería estar unido a la fe. Y escucha eso bien. El amor por Cristo que tú tienes tiene que estar unido a la fe. Por lo tanto, ese amor que yo tengo hacia Jesucristo, que me quiero encontrar personalmente con Él, tiene que estar determinado a buscar al auténtico y real Cristo resucitado. Al Jesús resucitado. Y ahorita vamos a ver por qué no podemos estar buscando al Cristo histórico. ¿Por qué no podemos estar buscando al Mesías? ¿Por qué no podemos estar buscando al Jesús de hace 2000 años? Hermanos y hermanas, es a Jesús resucitado. Ahora con este cuerpo glorificado y espiritual. Acuérdate que ayer estábamos hablando precisamente de qué. De tener fe en Jesús y de tener fe como Jesús. Hermanos y hermanas, María Magdalena lloraba. Y tanto los ángeles le preguntan como Cristo le pregunta, ¿por qué lloraba María Magdalena? Por la gran pérdida de su gran amor, el Maestro, el Cristo. Porque lo amaba muy bien, entendemos que es una gran pérdida. ¿Quién no llora por la pérdida de un ser querido? Porque te amo, lloro. Claro que sí, las personas cuando aman y pasa algo lloran. Todo eso es natural, hermanos y hermanas. Lo que nos tiene que preocupar es que también lloraba porque no creía. A veces nuestros sufrimientos, hermanos y hermanas, se pueden justificar que las lágrimas, se pueden justificar las nostalgias que tenemos. Claro que sí. Se puede justificar un poquito la inquietud que tenemos, porque es naturaleza humana sentirnos afligidos, afectados por lo que estamos viviendo y lloramos. De hecho, nos recomiendan llorar.
porque nos desahogamos emocionalmente, no aguantar las lágrimas, sino dejarlas salir. Pero aquí lo que no está muy bien es que María Magdalena esté llorando porque no creía. Por lo tanto, hermanos y hermanas, piensa en eso. Piensa en eso. Si tu llanto viene provocado porque no crees, no estás en el encuentro definitivo con el Cristo vivo. Número 2, hermanos y hermanas, María está concentrada totalmente en su dolor, en su tragedia, en su fracaso, en su sufrimiento. Eso es lo que nosotros vemos en ese evangelio. María, como muchos de nosotros, nos hemos enfocado en nuestra tragedia, en nuestro fracaso, en nuestro problema, en nuestra situación, en aquello que está inconcluso y no se ha resuelto. María Magdalena también. Miren, si María Magdalena estaba tan enfocada en el dolor de haber perdido a nuestro Señor Jesucristo y creer que la muerte lo hundió totalmente, lo dejó soterrado para siempre debajo de la tierra, hermanos y hermanas, ¿verdad? Que se le aparecen dos ángeles a María Magdalena, hermanos y hermanas, y no se admira, y no se emociona. Yo no sé qué tú harías si se te aparecen dos ángeles. Yo sí sé lo que yo haría, hermanos y hermanas. Yo no sería, yo creo que yo salgo corriendo. Esta mujer se le aparecen dos ángeles y está tan sumergida en ese dolor que la ciega, que la deja muda, hermanos y hermanas. Está tan enfocada en eso que ella, hermanos y hermanas, habla con estos dos seres como si fueran personas de la calle. O sea, quiere decir que esta mujer, hermanos y hermanas, o sea, María Magdalena no está viendo ángeles todos los días. O sea, no todos los días se le aparece un ángel a María Magdalena. Algo está pasando aquí. Por lo tanto, María Magdalena no se asombra, hermanos y hermanas. O sea, esto nos lleva a preguntarnos, no, hermanos y hermanas, la pregunta que le hace el ángel. ¿Tú crees que el ángel no sabía lo que le pasaba a María Magdalena y por qué María Magdalena estaba llorando? Entonces el ángel es uno de los primeros que le pregunta, ¿no? ¿Por qué lloras, mujer? Bueno, María Santísima, hermanos y hermanas, de María Magdalena, los ángeles sabían por qué estaba llorando. Había ocurrido el Viernes Santo. Habían sepultado a nuestro Señor Jesucristo y estaban dentro de todo ese duelo, dentro de todo ese luto que envuelve la muerte de un ser querido. Pero los ángeles lo que están buscando es evidencia de la fe que hay en el interior de María Magdalena. Por eso los ángeles preguntan, los ángeles saben lo que está pasando, pero los ángeles quieren ver si en lo que ella responde tiene signos de fe, tienen señales de fe. Igualmente pasa con nosotros, hermanos y hermanas. ¿Tú te crees que a nosotros Dios, cuando nosotros le explicamos lo que tenemos, o si vamos a una oración y Dios está con nosotros y uno siente que como que le preguntan por qué llora, por qué tanto dolor y por qué tanto sufrimiento? ¿Tú te crees que Dios no lo sabe, hermanos y hermanas? ¿Tú te crees que Dios no lo sabe? Y entonces en la oración metemos mucho de que me pasa esto, me pasa lo otro, mi dolor, mi sufrimiento, acuérdate de mí, mira por lo que yo he pasado, que yo soy padre, que yo soy madre, que yo soy esposo, que yo soy esposa, mira mi dolor, mira mi sufrimiento, taca, taca, taca. Entonces nos vamos con todo el rollo de la tragedia, el fracaso, mi dolor, mi calvario, mi pasión. ¿Tú te crees que Dios no sabe eso? ¿Por qué lloras? ¿Por qué me haces un cuento y una historia tan grande? ¿Y sabes lo que concluye Dios y lo que concluyen los ángeles? Ese rollo tan grande que me estás haciendo porque no tienes fe. Esa cantaleta que me estás disparando es porque no crees. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Hermanos y hermanas, ¿qué tiene María Magdalena metida en su mente, hermanos y hermanas? A Jesús muerto. A Jesús muerto. Y su cuerpo, se lo robaron porque no está ahí. Eso es fruto de la incredulidad. Eso le pasa al que no cree, se ciegan, se quedan mudos, no pueden decir ni que tienen fe, hermanos y hermanas. María Magdalena no esperaba que Jesucristo resucitara. Punto. Y se acabó. María Magdalena, al igual que los discípulos, no entendieron lo que significaba resucitar al tercer día. Eso lo entendieron después. A todos hay que darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Como también a nosotros, hermanos y hermanas. Pero ella no esperaba a Jesús vivo.
Por lo tanto, eso, hermanos y hermanas, le impide reconocerlo. ¿Qué es lo que te impide reconocer a ti, a Jesucristo resucitado de entre los muertos, que tiene un poder que viene y se manifiesta a través del Espíritu Santo para que tú entiendas que Cristo está vivo, que Jesús está vivo y está activo y obra en ti? ¿Qué es lo que nos impide? Antes decíamos que puede ser la piedra de nuestro sepulcro que no ha sido movida, ¿verdad? Y está llena de telaraña y de cosas que han muerto que necesitan ser resucitadas, ¿no? También puede ser, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que necesito yo para que mi mente se abra, para saber qué es lo que me impide? Puede ser que yo esté esperando que se me revele lo que no se me tiene que revelar, ¿no? En tercer lugar, pensemos aquí, en el caso de María Magdalena, hermanos y hermanas, pensemos. Jesús, cuando le habla, la llama por su nombre. Y ahí está la clave. ¿Qué pasó cuando María es llamada por su nombre por parte de nuestro Señor Jesucristo? Acuérdate que cuando ella lo escuchó y lo miró, lo confundió ¿con quién? Con el hortelano, con el encargado del huerto que estaba por allí. Si tú te lo has llevado, pues entonces dime dónde está para yo llevármelo, porque creía que lo habían movido, que había sido ese hombre, el hortelano, que cuidaba el lugar. Pues no fue el hortelano. Pero Jesús, hermanos y hermanas, llama a María por su nombre. Y María reconoce su voz. Y María reconoce su voz. Nunca el Señor te llamará: oye tú, ven acá. Mira, ven acá. Nunca. Eso no está en la palabra de Dios. Mira, enano, ven acá. Mira, gordo, ven acá. Mira mi sangre, ven para acá. Nunca el Señor te llamará así. Eso tú lo sabes, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor te llama por tu nombre porque conoce tu nombre. ¿Te acuerdas todo el sermón de Jesús, el buen pastor? Mis ovejas conocen mi voz. Yo las llamo por mi nombre, por su nombre, dice la palabra. Mis ovejas conocen mi voz. María Magdalena reconoce la voz de nuestro Señor Jesucristo y Jesús la llama por su nombre. Es oveja de su rebaño, hermanos y hermanas. Eso es importante verlo ahí. Tienes que estar pendiente cómo es la llamada de parte de Dios en nuestras vidas, hermanos y hermanas. En cuarto lugar, aquella situación de no me toques, hermanos y hermanas. En el encuentro personal de María Magdalena, no me toques. La palabra, acuérdate que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Yo siempre estoy diciendo esto aquí para tener la interpretación correcta. El Nuevo Testamento no fue escrito en inglés, no fue escrito en español, no fue escrito en francés. Lo que se ha escrito en esas lenguas, hermanos y hermanas, es la traducción, ¿no? En español es la traducción del griego. En francés, en inglés, es la traducción del griego, ¿verdad? Que puede tomar como un matiz diferente. Pero en ese no tocar que le señala a Jesucristo cuando María Magdalena va y lo reconoce como que es Cristo, como lo ama tanto, hermanos y hermanas, ese no tocar, la palabra en griego es aptomai. Aptomai. Y aptomai quiere decir en español, ¿verdad? La palabra en griego, no te aferres. Es más, algunas traducciones lo han descrito como no te cuelgues de mí. ¿Qué hace una mujer cuando quiere muchísimo y ama mucho a su papá o a su mamá? ¿Verdad? Como que se cuelga de su cuello porque se aferra. Te quiero tanto, te amo tanto, qué bueno que te conseguí. Pensaba que estás muerto, estás vivo. Y Jesús le dice, no me toques, que lo que está diciendo Jesús es no te aferres. No te aferres porque no he subido aún al Padre. En el caso de los discípulos, hermanos y hermanas, Jesucristo realmente no le permite que lo toquen como tal. En griego la palabra dice que permite que palpen a Jesús, ¿no? Que palpen. O sea, no te aferres, no te cuelgues de mí. Y en el caso de los discípulos más tarde les va a permitir, pero que
palpar. Y esto es bien importante porque algo ocurrió entre la aparición de María Magdalena y la aparición a los 11, que en el caso de María Magdalena no lo podía tocar porque aún le faltaba glorificación a su transformación. Pero en el caso de los discípulos ya había ocurrido algo que Jesucristo tuvo que hacer en ese intermedio. Recuerda que Jesucristo, vamos a ver, en el tiempo de Pascua, tuvo 11 apariciones antes de la ascensión a los cielos y tuvo 3 apariciones luego de la ascensión a los cielos, hermanos y hermanas, y eso lo vamos a ver en el tiempo de Pascua. Ahora, hermanos y hermanas, esto de no me toques, no te aferres a mí, no te cuelgues de mí, no te sujetes a mí, tiene un significado bien importante que lo vamos a ver en el quinto punto. Y el quinto punto trata, hermanos y hermanas, de que tenemos que superar el pasado. Ese no me toques, no te aferres a mí, ¿no? Como que no te engrías conmigo, ¿no? De parte de Jesucristo a María Magdalena es y tiene que hacerlo Jesús, hermanos y hermanas, porque el pasado tiene que ser superado. Y cuando estamos hablando de que el pasado tiene que ser superado, no te aferres a lo que estás viendo, es porque Jesucristo está diciendo, deben renunciar al Jesús que han conocido según la carne. Han de renunciar al Jesús que han conocido según la carne. No te aferres, no te cuelgues de mí. El Cristo Mesías, hermanos y hermanas, se acabó. El Cristo según la carne terminó. Ahora es un cuerpo glorificado. Ahora es otra historia. No te aferres. O sea, como estuviste conmigo como discípula por tanto tiempo, por 3 años vivimos, comimos, dormimos, hicimos un montón de cosas bonitas y hermosas. No es lo mismo para lo que yo vengo ahora. Ahora esto se trata de otro asunto. De hecho, uno de los que nos aclara ese punto tan importante que tú y yo lo necesitamos para poder tener el encuentro personal con Jesucristo nuestro Señor, el pasado que tenemos que superar, es Pablo, hermanos y hermanas, brevemente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 16, para que tú entiendas esto de que debemos renunciar al Jesús que han conocido según la carne. Míralo más claro como lo dice Pablo. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos. Aún en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente, escucha eso, no miramos a nadie ya con criterios humanos, o sea, con aspectos humanos, hermanos y hermanas, no, con criterios humanos. No miramos a nadie. Y en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente, como lo reconocieron o como lo vivieron los discípulos con María Magdalena, la misma Madre María, en el caso de los que hayamos conocido a Cristo personalmente, ahora debemos mirarlo de otra manera. Ahí está. Ahora debemos mirarlo de otra manera. Por lo tanto, hermanos y hermanas, nos está diciendo la misma palabra. Deben renunciar a Jesús que han conocido según la carne. El Mesías terminó. El encuentro personal que tú tienes, hermanos y hermanas, no es con el Jesucristo histórico. No es con el Mesías. No es con el Cristo que nació con cuerpo y carne y hueso en esta forma humana que tú y yo conocemos. Por eso es que nuestra idea fuerza de qué trata, no te aferres a un Jesús totalmente humano, porque ese Cristo no es el que tú vas a encontrar. Ese Cristo no es el que está en el encuentro personal, es el Cristo glorificado, es el Cristo resucitado. ¿Me estás entendiendo? Por eso es que el encuentro tiene que ser un encuentro mucho más que religioso, tiene que ser un encuentro que es espiritual totalmente, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nosotros y la actividad del Cristo vivo de fruto en nosotros. No sé si me estás entendiendo. Pasaje bíblico de la segunda carta a los Corintios de Pablo, hermanos y hermanas, es tremendo para entender eso. Entonces tú y yo tenemos que superar nuestro pasado. ¿Con quién tú te vas a encontrar? No es ni con el Cristo de la cruz, ni es con el Cristo que sepultaron, ni es el Cristo que nació en Belén.
No es el Cristo que estuvo en el templo, hermanos y hermanas, y que sacó a los mercaderes. No es el Cristo del pozo de la Samaritana, del sepulcro de Lázaro, de la piscina de Betesda con el paralítico. Ese no es el que vamos a encontrar. Ese ya tuvo su misión. Ese pasado hay que superarlo. Claramente, hermanos y hermanas. Por eso es que algunos no están teniendo la victoria del Cristo crucificado, resucitado. No están sintiendo el poder de Dios porque están esperando que se les revele algo que no se les va a revelar ya más. En sexto punto, hermanos y hermanas, ya estamos cayendo en lo que estamos buscando. Jesús se aparece no solamente, hermanos y hermanas, durante el tiempo de Pascua, para dar testimonio de que está vivo. Ese es uno de los propósitos que tiene Cristo, para que me vean, se deja ver. Ese es uno, o sea, resucité, aquí estoy. Ese es uno de los propósitos, pero no es el único. Jesucristo también se aparece, hermanos y hermanas, por 50 días. En estas 14 o 11 apariciones antes de la ascensión, en esas 11 apariciones, hermanos y hermanas, también para que los discípulos, para que los que creen en Él, acepten el hecho de que Cristo ha entrado en un misterio. Ha entrado en un misterio. La persona de Cristo el Señor, el misterio en el que el Señor ha entrado, es ahora la forma en que le podemos encontrar. En ese misterio. No es en su vida pública, no es en sus 3 años de vida pública. Tú no te vas a encontrar con ese Jesús, hermano y hermana. Tú te tienes que encontrar con un Jesús vivo, resucitado, con el cuerpo glorificado. Ese es el Jesús. Ese es el encuentro personal que tenemos que tener. Porque Jesús se apareció y porque Jesús quiso que sus discípulos supieran que había entrado en otro misterio más profundo. Ya Jesús no es el Mesías. Ya Jesús no es el Mesías. Eso era su misión en la tierra y eso terminó. Tú jamás te vas a encontrar con ese Cristo. Yo espero que no te estés alarmando, porque estamos aquí que aclarando la turbidez del agua, aclarando y llevando a corrección tal vez unos juicios que no debemos tener, que son juicios de error en nuestra mente. Por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí también en el séptimo punto que aprendemos de la lección del encuentro personal y espiritual de María Magdalena con Jesucristo el Señor, Jesús libera a María Magdalena de un pasado en el que su apego al Maestro quedaba demasiado humano. No te aferres. Yo no voy a estar aquí por mucho tiempo. Lo que yo hacía con ustedes se acabó. Esto terminó. Yo he entrado a un nuevo misterio y las cosas ya no son como antes. Acuérdate que en el tiempo que vino Cristo era una misión que tenía encargado por parte del Padre. La cumplió y nos fuimos. Ya, ahora viene otra historia, hermanos y hermanas. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Jesús libera a María Magdalena de un pasado en que se apegó al Maestro y de una forma, hermanos y hermanas, demasiado humana. Y cuando tú te apegas al Cristo muy humano, no vas a encontrarte con Él. Porque ese Cristo ya no existe. Ese Cristo de las películas, el Cristo de Mel Gibson, sangriento, ese no es el que se te va a aparecer, ese no es el que tú vas a ver. A ver si lo entendemos. ¿No? Tú no puedes estar esperando que se te aparezca el Cristo de las películas de Hollywood, de las estampitas de la cara de Cristo, hermanos y hermanas. Ese no es el Cristo que se te va a aparecer. O sea, ¿quién tomó una foto de Cristo aquí en la tierra? ¿Quién esculpió una piedra para dejarnos saber cómo era Cristo? ¿Qué color de ojos tenía? Si tenía barba, si no tenía barba, si tenía la nariz larga, si tenía las orejas largas, si era rubio, si era castaño el pelo, si tenía orejas largas, qué sé yo, hermano. ¿Quién estuvo aquí allí con una cámara en el primer siglo? Nadie. Todo cuanto aparece en imágenes, en esculturas, en pinturas acerca de la persona de Cristo son pensamientos, imágenes humanos que han tenido una proyección en ese detalle.
Pero ese no es el Cristo que se te va a aparecer, porque eso está en la mente. ¿Tú te crees que el Cristo que se te va a aparecer es el Cristo de Da Vinci, de la Última Cena? ¿Tú has visto el cuadro de la Última Cena con los 12 discípulos y Jesucristo en el medio? ¿Tú te crees que ese es el Cristo que se te va a aparecer? No. Ese no es el Cristo de Da Vinci en la mente. Da Vinci no tenía una foto de Cristo. Da Vinci no tenía una película de Cristo. Hermanos y hermanas, nadie la tiene. Nadie sabe cómo era el rostro de Cristo. Pues por lo tanto, no te metas en la mente de que si has tenido una experiencia con Cristo, que el Cristo que yo vi fue el de Da Vinci de la Última Cena. O el Cristo de Mel Gibson lo vi, se me apareció. ¿Cómo se te va a aparecer algo que es una invención humana? Por eso es que no tenemos el encuentro personal con Cristo. Pascua. Fe en Cristo y como Cristo. La misma fe que tenía Cristo, hermanos y hermanas. Fíjate de lo que estamos hablando aquí. Nosotros bien serio. Por lo tanto, ese séptimo punto es importante en la lección de María Magdalena. Jesús libra a María Magdalena de un pasado en que su apego era demasiado humano. Se requiere fe, hermanos y hermanas, para el encuentro espiritual y personal con el resucitado. Porque es un encuentro espiritual, no es un encuentro material, hermanos y hermanas. Finalmente, octavo punto de este encuentro de María Magdalena, hermanos y hermanas. El encuentro no es como antes. El encuentro no es como antes. Mi vida terrenal terminó. Y eso parece decirle seriamente Cristo a María Magdalena con ese no me toques, no te aferres, no te cuelgues de mí. Porque el pasado ya terminó. La cosa no es como antes. Dios ha dado un giro y un cambio, hermanos y hermanas, enorme. Es lo que nos está señalando. Y tú sabes qué, terminamos con María Magdalena. No dejes de leer la primera lectura de hoy de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 al 41. Porque ¿sabes lo que pasa? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 al 41 de hoy, hermanos y hermanas, Pablo dice que Dios ha continuado en Jesús una obra a tal punto que Dios ha constituido a Jesús en Señor y Mesías. Y yo quiero que tú leas esa lectura, porque te va a aclarar a ti todo lo que está sucediendo. Dios ha constituido a Jesús, su Hijo, en Señor y Mesías. Y Mesías fue la primera parte de los 3 años de vida pública que tuvo que enfrentar Jesucristo aquí en una misión, hermanos y hermanas. Y como Mesías, mira todo lo revolú que pasó en 3 años. Desde Navidad para acá, 33 años. Lo constituyó Mesías. Pero no solamente lo constituyó Mesías, Redentor y Salvador, sino que lo constituyó Señor, dice San Pablo. Hermano, lo constituyó Señor. ¿Sabe lo que significa que lo constituyó Señor? Que tiene personalidad divina. Y eso es mucho más difícil de creer. O sea, el que se te va a aparecer a ti no es el Mesías de hace 2000 años. No es el Mesías de la cruz. Es el Señor Jesucristo. Es el Señor divino, Jesucristo. Por eso te digo, hermanos y hermanas, si nosotros fuéramos a ver, y déjame hacerte un pequeño ejercicio aquí antes de irnos. Y yo lo que estoy tratando es de ayudarte, porque hay tanta gente que quiere tener ese encuentro personal con Jesús. ¿Cuál de estos tú crees que se va a aparecer en tu encuentro personal con Cristo? ¿Cuál de estos, hermanos y hermanas? ¿Cuál de estos tú crees que se te van a aparecer? O que al estar ahí, de alguna forma, vas a decirme, ese fue el que se me apareció. No. Estos son dibujos. Esto es pintura. Esto es creación de la mente y el pensamiento humano que se materializa en una supuesta imagen de Jesús. Y escucha bien lo que te estoy diciendo. Esto no se te va a parecer a ti. Si estás diciendo o alguien te ha dicho, yo tuve un sueño con Cristo y se pareció Cristo. ¿Y cómo lo viste? Ay, como el Cristo de esa película que siempre hablan de Mel Gibson.
Pues lo que has tenido es un sueño con la película, no es con Jesucristo vivo, hermanos y hermanas. Por eso a veces fallamos. ¿Sabes tú qué? Finalmente, hoy yo quiero que tú entiendas el valor que tiene la Eucaristía. Hoy yo quiero que tú entiendas el valor que tiene una misa diaria. El valor donde lo divino y lo humano se juntan en la tierra para traernos a Jesucristo a través de las especies del pan y del vino que se convierten por obra del Espíritu Santo y se transforman en cuerpo y sangre de Cristo. Porque esa es la forma espiritual, una de ellas donde se manifiesta la verdadera presencia de Jesucristo resucitado. Nuestro encuentro es con ese Jesucristo. ¿Ah? Y eso es lo que a veces nosotros desestimamos en la vida, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la nueva presencia. Es la presencia espiritual, el mismo Espíritu Santo que lo transmite, hermanos y hermanas. Esa es la nueva presencia de Jesucristo nuestro Señor, como Señor, no como el Mesías de hace 2000 años atrás. ¿Me estás entendiendo? Por eso duele cuando levantamos la hostia consagrada, ¿no? Y que la gente diga, Señor mío, Dios mío, cuerpo y sangre de Cristo, Señor mío, Dios mío, cuerpo de Cristo, amén. Wow, hermanos y hermanas. Ahora tienen un sueño con una de esas fotos de que vieron de Jesucristo y ese me apareció, yo creo que lo vi, ay Padre venga que yo creo que Cristo está en mi casa, lo vi como está en el cuadrito de la última cena, así mismito lo vi y tengo que confesarme. Qué bárbaro. No sigo, hermanos y hermanas, porque nos alargamos. No te aferres a un Jesús totalmente humano, no lo vas a conseguir, ya Cristo no está en el sepulcro. Ya Cristo no es el Mesías. Ya Cristo no está colgado de la cruz. ¿Dónde está Cristo? Él vive en mí. No soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. ¿Ah? Vamos a orar, hermanos y hermanas. Salmo 32, otras versiones lo verán en el Salmo 33. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Y te va a ir bonito, hermanos y hermanas. Sobre todo, serán bendecidos.